Hoy quiero hablarles del tema, he titulado el mensaje, Odio la iglesia. Y quiero leerles de la epístola de Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Y dice así: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Qué fuerte declaración. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Y en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, amemos. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel, y tu palabra nos habla, y tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, y tu palabra penetra en nuestros corazones y nos confronta, nos instruye, nos inspira y nos edifica. Y hoy pido, Señor, que tu palabra cause cambios en nuestra manera de pensar y de vivir. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir odio la iglesia? ¿Alguna vez? Si no, no has sido cristiano lo suficientemente tiempo o años, ¿verdad? Pero el que lleva rato de cristiano ha escuchado a alguien por lo menos decir: yo odio la iglesia, odio los cristianitos. ¿A poco no han escuchado algo así similar? O a lo mejor no usan la palabra odio, pero dicen: a mí me caen re mal. O usan otra cosa, o yo no los trago, o como que no me late mucho eso de la iglesia. Yo y Cristo y Diosito y eso sí, pero la iglesia como que fúchila, como que no, y tienen sus formas de decirlo. Entonces, yo de joven, me acuerdo, yo también estuve apartado de Dios un tiempo, y yo sí decía: yo odio la iglesia, odio a los cristianos. Y yo estaba pero rete enojado con Dios y con la iglesia y todo el mundo. Y yo he escrito aquí algunas razones por las cuales la gente dice que odia a la iglesia. Dicen: son hipócritas. Bueno, esta reunión no, las otras dos reuniones sí, pero esta no. Dicen: son hipócritas, ¿verdad? Y dicen una cosa y hacen otra. Yo vi esto y vi otro. Dicen: tienen muchas reglas allí en la iglesia. No, a lo mejor nunca han escuchado una regla, pero ahí tienen un montón de reglas y me van a destruir mi vida. Son chismosos. Yo por eso nomás voy el domingo, me siento y me largo, porque todos son chismosos. Piden dinero en la iglesia. Hasta las primicias te piden allí. Se puede reír, ¿eh? Se creen mejores que los demás, muy santurrones, muy mejores que los demás. Otros dicen: están locos esos cuates, hacen el ridículo. ¿No has visto cómo bailan? Parece que están apagando fuegos, o parece que están queriendo matar cucarachas o hormigas o algo así, ¿verdad? Son fanáticos, ¿verdad? O me molestan a cada rato invitándome a sus reuniones y todo eso. Y hay un montón de razones por las cuales la gente dice: odio la iglesia, no me cae bien, yo no quiero, yo no voy, etcétera. Muchas cosas que dice la gente.
Algunos piensan que pueden amar a Dios y al mismo tiempo odiar o rechazar o menospreciar la iglesia. Pero hoy quiero demostrarles en la palabra de Dios que eso es completamente imposible. No puedes por un lado amar a Dios y por otro lado rechazar, menospreciar a la iglesia. El pasaje que acabamos de leer nos lo explica y lo vamos a meditar el día de hoy. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando, como lo dije la semana pasada, de algún edificio o una institución. Estoy hablando de hombres y mujeres que tienen una relación personal con Jesucristo por su gracia redentora en sus vidas. Y por supuesto que la iglesia construye edificios para podernos reunir de la forma que lo hacemos, para poder enseñar y dar clases, para poder discipular. Por supuesto que nos organizamos para poder servir de diferentes formas a las personas. Pero cuando hablo de la iglesia, hablo de las personas, hombres y mujeres que aman a Jesucristo. Y el pasaje que acabamos de leer empieza el apóstol Juan diciendo, es el mensaje que han recibido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y cuando dice unos a otros, ¿a quién está hablándole? A la iglesia. No está escribiéndole a una ciudad, no está escribiéndole al gobierno, no está escribiéndole a una beneficencia social. Le está escribiendo a la iglesia. No le está escribiendo a los pastores nada más, está escribiéndole ¿a quiénes? A la iglesia. Y vimos la semana pasada que nosotros todos somos la iglesia, unos a otros. Yo he estado descubriendo en el Nuevo Testamento, hay más indicios, más referencias cuando se habla del amor en el Nuevo Testamento, a amar a los que están a nuestro alrededor, enemigos, amigos, iglesia, prójimo, llámese como se llame. Hay más referencias a eso que de amar a Dios. Y pareciera ser que eso está mal, pero vamos a ver el día de hoy que eso es exactamente lo que Dios quiere. Y luego dice el escritor de este pasaje, el apóstol Juan, dice, el que no ama a la iglesia es como Caín. Alguien diga, ¡ay! El que no ama a la iglesia es como Caín. Caín era del maligno, dice allí, y asesinó a su hermano. Oiga, no dice el que odia a la iglesia, dice el que no ama. Porque hay gente que dice, yo no odio a nadie, Andrés, Dios me libre, yo no odio a nadie. No, pues está bien, pero ahí no dice el que odia, dice el que no ama. Muy diferente. Porque dicen, yo nomás estoy en neutral, ni sí ni no, nomás neutral. Yo y Cristo y Diosito, pero con la iglesia como que ni no ni sí. Ni los odio, pero tampoco los amo mucho. Dice, el que no ama es como Caín, es del maligno y es un asesino. Y luego dice, no se extrañen, en el verso 13, si el mundo los odia. ¿Sí? Porque Caín odió a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran las de él malas y las de su hermano eran justas. Y dice, ustedes tampoco se extrañen si el mundo los odia. No se extrañen de eso. ¿Por qué? Porque las obras del mundo son malas. Y tú, ahora que has recibido el Espíritu de Cristo Jesús, que es un espíritu de justicia, estás empezando poco a poco, más y más, a que tus obras sean justas. ¿Sí o no? Es cierto eso. Poco a poco, ahí vas caminando en justicia. Entonces, alguien que está viviendo en maldad ve a otro con obras de justicia y dice, no te extrañes que te odien. No te sorprendas. Dile a tu vecino, acostúmbrate. Es que algunos dicen, es que desde que me hice cristiano parece ser que tengo más enemigos. Dile a tu vecino, acostúmbrate. Si tú querías ser famoso, ser cristiano no es para ti. Si querías ser bien querido y bien amado y que todos dijeran, wow, qué gran persona, si tú buscas eso para ti, ser cristiano no es para ti. Porque lo normal es que el mundo odie a la iglesia, rechace a la iglesia. ¿Alguien está oyendo esto o no? ¿Sí? Es que Andrés, me están haciendo grilla allí, los negocios de al lado me están haciendo grilla. ¿Y qué ondas conmigo? Si yo ahí estoy diezmando y yo adoro y yo busco al Señor, ¿y qué me pasa? Acostúmbrate. Porque precisamente que estás haciendo lo correcto, por eso es que te odian. No, Andrés, es que en el salón soy el puerquito del salón. Acostúmbrate.
No, Andrés, es que mis vecinos ni me quieren saludar y todo eso. ¡Ey! Es parte de ser la iglesia de Cristo Jesús. Ahora no caiga en la trampa, y lo tengo que mencionar, pero no caiga en la trampa de algunos. Pues bueno, si les voy a caer mal, los voy a tratar mal. No caiga en esa trampa tampoco. No, tenemos que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Pero si aún amándolos, bendiciéndolos, tratándolos bien, nos odian, es parte del paquete. Gracias por los 5 sí. Y luego dice en el verso 14, nosotros, ahora es normal que el mundo odie a la iglesia, pero nosotros, dice, ahora habla acerca de la iglesia, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, que ya no estamos sujetos al mundo y a los deseos de este mundo, hemos pasado de muerte a vida. Sabemos eso porque amamos a nuestros hermanos. O sea que una de las evidencias, más bien quizá la evidencia más poderosa en la vida de un cristiano que ha entregado su vida a Cristo, o sea que realmente demuestra que es cristiano, es que ama a sus hermanos. Porque tú dices, no, Andrés, es que yo oro y tengo intercesión y yo soy así y asado y tengo dones y todo. Sí, pero si no amas a tus hermanos, dudo que seas cristiano. Porque ahí dice, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida si amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Déjale digo algo, iglesia. El que no ama a sus hermanos en Cristo está muerto espiritualmente. El grado de tu amor demuestra el grado de qué tan vivo estás. El grado de cuánto amas y sirves y bendices y apoyas y levantas, inspiras, sirves a tus hermanos en Cristo. Ese grado es el grado que estás vivo espiritualmente. Una persona que está viva realmente en fuego por Cristo Jesús es una persona que se le ve, es una persona que está ayudando a la gente, animando a sus hermanos, sirve en la casa a su mujer. Y se nota el amor que hay en su vida, es una evidencia de que ha pasado de la muerte a la vida. Pero el que no ama está muerto espiritualmente. Es una de las evidencias de ser cristiano. 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la ¿qué? A la iglesia. Oiga bien este pasaje, está padrísimo. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Y el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que este también interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Verso 12, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, oiga el verso 12, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Aquí está hablando del mismo sentir el apóstol Pablo en Corintios. Dice, ustedes quieren dones espirituales. Es que yo quisiera poderle poner las manos a la gente y que fueran sanos. Y yo quisiera poder predicar con denuedo. Yo quisiera poder tener interpretación de lenguas y visiones y palabra de ciencia y conocimiento. Y esto, sí, dice el apóstol, está bien que ambicionen esos dones, pero procuren tenerlos para edificar la iglesia. Es que yo quisiera tener el don de administración para generar riqueza y tener una empresa próspera. Sí, qué bueno que procures ese don, pero procúralo para edificar la iglesia. ¿Alguien está oyendo eso o no? Es que yo quisiera que Dios me diera ese carisma de poder bendecir a la gente y esto y el otro. Sí, pero no quiera ser carismático solo para ser bonachón y bien querido. Busca el don de Dios para edificar la iglesia. Verso 23. Chécate esto. En 1 de Juan, estamos leyendo 3:23. Dice, y este es su mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Wow. Yo leí eso y me puse a pensar, a ver, espérame, ¿quién me cambió el mandamiento? Porque cuando Jesús habló del gran mandamiento, ¿qué dijo? Amarás ¿qué? Al Señor tu Dios con
todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, y amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Pero aquí el apóstol Juan interpreta el mandamiento de una forma, y a mi parecer diferente. Dice que el mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Ahora, esto me impactó. ¿Cómo es posible? Sí, porque amar a Dios. Jesucristo dijo: el que me ama hace la voluntad del que me envió. ¿Cuántos aman a Jesús? Entonces dice, Él hace la voluntad del que me envió. Y luego Jesús mismo dice, y la voluntad del que me envió es que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, amar a Dios con todo el corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, es creer en Jesucristo, su enviado como el Hijo de Dios. Y también amar a Dios con todo el corazón es amarnos los unos a los otros. Y esto es lo que quiero que agarremos, iglesia. No podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a la iglesia que sí vemos. Amar a Dios que no vemos es necesario, implica que amemos a la gente que sí vemos a nuestro alrededor. Hay un fuerte aplauso al Señor por eso. Amar a Dios que no vemos es amar a la gente que nos rodea. Fíjate lo que dice el mismo libro, pero más adelante, 1 Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Entonces está diciendo el apóstol Juan: nadie jamás ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos decir yo amo a Dios con todo el corazón y yo estoy sirviendo a Dios y quiero seguir a Dios? ¿Cómo se traduce eso? Cuando amo a la iglesia que sí puedo ver. En otras palabras, amo a Dios de todo corazón cuando ayudo a mi hermano que está en necesidad, que está sentado junto a mí. Amo a Dios de todo corazón cuando está sentado junto a mí un hermanito raro que huele feo. Y yo ahí estoy toda la reunión. Aleluya. Y al final de la reunión lo bendigo y le doy un abrazo y le digo: sigue como vas, mano. Me dio mucho gusto sentarme junto a ti el día de hoy. Sigue caminando en Cristo. Ok, otros. Amar a la iglesia significa que si por alguna razón alguien empezó a llorar o tuvo alguna situación, de repente hay personas con alguna discapacidad o enfermedad mental y algo sucede y empiezan a hacer algún alboroto, relajo. Otra gente dice: no hay orden en esta iglesia, yo no vuelvo a venir aquí. No, el que ama a la iglesia en ese momento busca de qué forma puede ayudar, de qué forma puede orar y bendecir a esa persona. Iglesia, ¿está oyendo esto o no? Porque amar a Dios que no vemos se traduce en amar a la gente que sí vemos. El mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas implica, requiere que yo ame incondicionalmente a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Está agarrando eso esta mañana o no? Amar a Dios se expresa amando a la gente que puedo ver. El que ama a Dios ama a la iglesia. Dilo fuerte conmigo: el que ama a Dios ama a la iglesia. Dígalo otra vez: el que ama a Dios ama a la iglesia. Porque alguna gente dice: yo amo a Dios, me encanta Dios, me encanta Jesús, pero su iglesia, guácala. Eso es imposible, es una aberración a la palabra de Dios, es una herejía y es una completa mentira y un engaño. No te engañes, por favor. No te estoy regañando, créemelo, a lo mejor así parece, pero no, ni estoy de mal humor, de veras. Estoy bien contento por esta palabra el día de hoy. No estoy regañando. Ahora, si te sientes regañado, pues digo, a lo mejor es el Espíritu Santo, ¿verdad?
Pero de veras que mi deseo es que podamos entender esa palabra, porque ¿sabes qué? Morelia no va a ser cambiada por una iglesia pasiva. ¿Sabes tú por qué Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros? Jesús dijo: ámense unos a otros. En esto conocerán el mundo que ustedes son mis discípulos, cuando vean que se aman entre ustedes. En otras palabras, la iglesia, escucha bien, es la expresión de Dios. Y si decimos que Dios es amor, pero la iglesia no nos amamos entre nosotros, entonces el mundo empieza a ver a una iglesia que no se ama, y por lo tanto la iglesia dice: Dios no ama. O si ve que la iglesia es una iglesia mediocre, media comprometida, el mundo ve la iglesia media comprometida y dice: Dios también es medio comprometido. Y el diablo está ganando la batalla en ese sentido, porque el diablo quiere matar la iglesia, quiere destruir la iglesia, quiere acabar con la reputación de la iglesia sobre la tierra. Y sabes que en muchas instancias lo está logrando. Pero sabes que este 2011 algo va a cambiar en Vida Abundante, algo va a cambiar en Morelia. La iglesia va a empezar a amar a la iglesia. Nos vamos a empezar a amar unos a otros. Vamos a empezar a servir y a llevar la carga unos con otros, hombro con hombro. Vamos a amar la visión. Vamos a seguir edificando la iglesia de Cristo Jesús. Y Morelia va a voltear a ver la iglesia y va a decir: sí hay un Dios que existe, sí hay un Dios que ama. Porque ver a ese cuate que ama a ese otro tipo después de lo que le hizo, tengo que creer que Dios sí existe y Dios ama. Porque ver cómo sirve esa mujer a esa familia, ver cómo sirve ese joven a esa iglesia, ver de la forma en que se están tratando, eso significa que sí hay Dios, que Dios nos ama, que Dios es verdadero. La iglesia está agarrando este mensaje esta mañana, ¿o no? El reino de los cielos depende de que la iglesia ame a Dios, amando a la iglesia. Imagínate que aquí empieza a pasar lo que vimos hoy en el testimonio, esta pareja que ya se habían separado y que no podían procesar la pérdida de su hija mayor. Pero cómo en Cristo Jesús están pudiendo perdonar, soltar, procesar esa pérdida y reconciliarse. Cuando la gente ve eso, tiene que decir: hay un Dios verdadero que ama y que perdona y restaura y da segundas oportunidades. Igual la iglesia, igual el mundo, cuando empiece a ver que jóvenes están obedeciendo a papá y mamá. Inclina tu rostro ahí en tu lugar. Padre Celestial, perdona mi inhabilidad para transmitir este mensaje. Perdona mi falta de sabiduría. Pero te pido, Espíritu Santo, que si esta palabra proviene de ti, que tú, por gracia, la siembres en cada uno de nuestros corazones. Y que lo que acabamos de leer y escuchar el día de hoy penetre hasta las fibras más profundas de nuestro corazón. Señor, yo te pido un milagro en este 2011. Que tú cambies nuestra forma de pensar y de ver a la iglesia. Que tú nos reveles el misterio del amor a Dios. Que amamos a Dios cuando amamos a la iglesia que vemos, con hechos y de verdad. Señor, pido que este año, algunos que estaban desilusionados y heridos por causa de la iglesia, este año sean sanados, puedan perdonar y que descubran su lugar en el reino de Dios. Que este año, Señor, si al estar sirviendo, al estar dando, al estar apoyando, alguno de nosotros somos heridos en alguna forma, que seamos rápidos para perdonar y amar a la iglesia, que amemos de verdad, con compromiso. Señor, te pido un milagro en mi vida. Señor, aun cuando yo evalúo mi vida a la luz del apóstol Pablo, a la luz del apóstol Juan, que fueron azotados,
que perdieron todo lo que tenían, incluso al final fueron martirizados por causa de Cristo y de la iglesia de Cristo. Cuando yo mido mi vida a la luz de ellos, yo veo que me falta mucho amor por la iglesia. Y pido, Señor, que tú hagas un milagro en nuestros corazones este año, que tú hagas un milagro en Vida Abundante este año. Padre Celestial, no es con espada ni es con fuerza, pero es con tu Espíritu Santo, Señor. Igual entiendo que no es por este mensaje, no es por poder de convencimiento, sino que es por tu Espíritu Santo que la iglesia Vida Abundante se va a despertar en el 2011. Algo va a pasar este año. Yo veo multitudes de gente sirviendo unos a otros. Veo rostros sonrientes. Veo gente vendando las heridas de otros. Veo personas alegres encontrando su lugar para edificar la iglesia. Veo gente que alegre adora, que alegre da, que alegre sirve, que alegre bendice, que alegre ora. Este año, Señor, haz tu voluntad en esta iglesia, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús.